Hola, hola, continuamos con el módulo 8 sobre bases de datos. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre una base de datos propietaria de Amazon que se llama Amazon DynamoDB. ¿Qué es esto del concepto de DynamoDB? Primero aclaremos, DynamoDB es una base de datos no relacional. A eso se le conoce también como base de datos orientada a objetos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente es un mundo de diferencia. En las bases de datos relacionales se ocupan tablas que van estructuradas de una manera muy particular y cuando las bases de datos son no relacionales, lo único que creamos es una tabla con un campo único o algo que se le llama una clave. A partir de ahí comenzamos a manejar valores, dinámicamente almacenados en una tabla, la cual puede ir creciendo de manera horizontal muy pero muy rápido. Y uno de los elementos que tenemos acá importantes con Amazon DynamoDB es, primero, que es una base de datos no SQL. ¿A qué nos referimos con eso? Que no es el lenguaje tradicional, un query de SQL Server que se ocupa, y los tiempos de respuesta de este tipo de bases de datos son muy pero muy veloces. Uno de los aspectos importantes aquí que se deben de entender con este tipo de base de datos es que cuando uno no crea una base de datos, uno crea una tabla y sobre esa tabla uno hace el proceso posteriormente de ir ingresando datos, ya sea a partir de archivos o a partir de aplicaciones que conectemos directamente a este tipo de base. Nuevamente, insisto, el mecanismo de lectura, consulta hacia una base de datos tipo objetos es completamente distinto. ¿Cuáles son los aspectos con relación a DynamoDB? Bueno, como lo mencionábamos, ocupa tablas de datos que no son SQL, sino que la consulta se puede hacer a través de comandos basados en JSON, por poner un ejemplo, o vía código o desde una aplicación integrada hacia lo que sería por la base de datos. El almacenamiento básicamente es prácticamente ilimitado. Este tipo de base de datos tiene su peculiaridad que puede ir creciendo en forma horizontal. El nivel de velocidad hacia las consultas, ya sea consultas de lectura o procesos de escritura, ingreso de datos hacia este tipo de bases de datos, ofrece una alta latencia. Básicamente, DynamoDB es un servicio de plataforma en donde Amazon se encarga de la gestión de todo el hardware asociado a lo que sería el manejo de datos de DynamoDB. El rendimiento es completamente escalable a nivel de lo que serían los procesos de lectura y escritura. Por último, o más bien, uno de los aspectos importantes es cuáles son los componentes. Los componentes básicamente son dos cosas. Uno, las tablas y los atributos. DynamoDB permite manejar dos tipos de claves principales. ¿Qué son eso? Las claves. La clave, si lo miramos en las bases de datos tradicionales, la llave primaria, habían llaves secundarias, basado a eso, pues se permitía hacer el ordenamiento o el criterio de ordenación dentro de la tabla. Eso en las bases de datos transaccionales normales. En DynamoDB, que es una base de datos orientada a objetos o no SQL, aquí se manejan dos claves principales, lo que sería la clave de partición, clave de organización, ¿verdad? Que es otro aspecto bajo el cual se puede ir estructurando y ordenando, o más bien haciendo los tipos de consultas hacia los datos que están guardados dentro de DynamoDB. A partir del concepto de que no es una base de datos tradicional, sino que se crean tablas, tú puedes crear múltiples tablas y esas tablas se particionan a partir de los valores claves bajo los cuales tú vas a estar haciendo el proceso de consulta y escaneo para hacer la búsqueda de los atributos a esos elementos. Basado en ese proceso de crear particiones sobre las tablas, porque al final en DynamoDB tú creas tablas. Empecemos nuevamente por el concepto. No creas una base de datos, creas una tabla y esa tabla se puede ir particionando. Dentro de esa tabla o dentro de esas particiones, tú puedes crear claves únicas o claves compuestas. ¿En base a qué es eso? En base a una columna que define cuál va a ser la clave. Para el caso de la demostración que vas a ver dentro de AWS Academy, hay un video en donde te muestran que una clave única es el ID del producto, entiéndase como el código, por así decirlo. Puedes crear claves compuestas en donde combinas más de un campo dentro de la tabla para efecto de el criterio de ir a buscar o consultar o incluso ordenar datos al interior de la tabla. Una de las peculiaridades de DynamoDB es la alta velocidad que ofrece y la facilidad de manejar
datos no estructurados, como lo es normalmente en bases de datos tradicionales. Veamos más adelante la demo.